Hola, mi nombre es Daisy Yanel Manríquez Pérez y en este video les voy a hablar sobre las ecuaciones de Bessel, sus fundamentos, tipos que existen, la solución con algunos ejemplos y las aplicaciones que tienen en la vida real. Bueno, las funciones de Bessel son funciones especiales que tienen aplicaciones en la física y la matemática, en el área de ingeniería, más específicamente en áreas como la acústica, la óptica, el electromagnetismo, en membranas, etcétera. Surgen en distintos contextos, siendo una de ellas como soluciones de la ecuación diferencial ordinaria llamada ecuación de Bessel, además de que son la solución de la ecuación de Laplace y de Helmholtz en coordenadas cilíndricas. También son aplicables a las coordenadas esféricas. La ecuación de Bessel tiene una fórmula general, que es la primera que vemos en esta diapositiva, que nos indica que x al cuadrado y' más xy' más x cuadrada menos v al cuadrado por y es igual a 0. Aquí v es un número real, no negativo, pero no es un número entero. ¿Por qué? Porque la solución general de la ecuación de Bessel para este caso va a ser la segunda ecuación que tenemos aquí, que nos indica que v es un número no entero, es decir, es fraccionario. A y b simplemente son números o constantes complejas, arbitrarias. Por lo tanto, hay un caso particular. Cuando v es un número entero, vamos a reescribir la primera ecuación y obtener esta tercera, pero ahora en función de n al cuadrado y no de v al cuadrada. La solución general para la ecuación de Bessel en cualquier valor de v que sea un número entero va a estar dada por y de x es igual a c1 jv de x más c2 yv de x, donde v o n es un número entero y la y subíndice de v en función de x es una función de Bessel de segunda clase o también conocida como función de Newman. De esto les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Finalmente, esta última ecuación, donde encontramos los términos C1 y C2, son constantes complejas arbitrarias, como lo son en la segunda A y B. Ahora bien, los tipos de ecuaciones de Bessel tenemos de primera, de segunda y de tercera clase. Los de primera clase están dadas por Jn o Jv en función de x. Está representada por esta ecuación y son soluciones de la ecuación de Bessel válidas para todos los valores de x, incluyendo x igual a 0, es decir, cuando x es un valor finito. Las de segunda clase, o también conocidas como función de Newman, están dadas o representadas por y n en función de x o yv en función de x con esta ecuación. Son soluciones de la ecuación de Bessel que tienen una singularidad en x es igual a 0. Es decir, hay una particularidad, es cuando x tiende a 0, se vuelve un número infinito. De esta manera, podemos obtener las ecuaciones de Bessel de tercera clase, también conocidas como función de Hankel. ¿Por qué? Porque estas están compuestas por una parte real, que es la función de Bessel de primera especie, y una parte imaginaria, que es la función de Bessel de segunda especie, o bien la función de Newman, que son estas últimas ecuaciones. Estas se utilizan cuando hay una parte imaginaria y en cuadraturas. Para la resolución de una ecuación de Bessel tenemos esta serie de pasos. El primero es identificar la ecuación, que es x cuadrada, y' más x, y', etc. Ya que vemos que tenemos esa ecuación, que es de segundo orden, vamos a encontrar el orden de n. Saber si es un número fraccionario o si es un número entero y entonces ver cuál de las soluciones generales que tenemos de Bessel es la que aplica a nuestro problema. El tercer paso, vaya, es reconocer que es una ecuación de Bessel estándar. Y el cuarto es escribir la solución general de las que ya mencioné anteriormente. La solución general, como ya lo dije, va a estar dada por y de x es igual a c1 jv de x más c2 yv de x. Es decir, por una función de Bessel de primera especie y una de segunda especie. El quinto paso es evaluar numéricamente para encontrar la función de jv y la función de yv. Esto generalmente se hace con una serie de potencias, aunque también se puede recurrir con una serie de potencias, pero muchísimo más rápido,
a un programa matemático o a la programación, vaya como puede ser Python. El sexto y último paso que no incluí porque va a depender mucho del problema es que si tenemos condiciones de fronteras, estas se van a sustituir y de esta manera podemos encontrar los valores de C1, C2, que son nuestras constantes complejas arbitrarias, o A y B, depende cómo se hayan expresado. Si no tenemos condiciones de frontera, no se van a poder encontrar y nada más se dejan expresadas. Les voy a presentar dos ejemplos. El primer ejemplo de ellos es resolver la ecuación de Bessel de orden cero, es decir, cuando n es igual a cero. La ecuación de Bessel de orden n va a estar dada por la primera ecuación que tenemos en esta diapositiva. Cuando n es igual a cero, se va a simplificar esta ecuación porque el término n se va a suprimir. Y la solución general para esta ecuación va a estar dada por y de x es igual a c1 j de 0 en función de x más c2 y de 0 en función de x. Ahora bien, digamos que queremos calcular j de 0 cuando x es igual a 1. Vamos a recurrir a una aproximación utilizando una serie de potencia, que es esta ecuación donde encontramos esta sumatoria. Para x es igual a 1, solamente vamos a tomar los primeros tres términos. ¿Por qué? Porque esto es ejemplificativo y queremos que sea un poco rápido, es ilustrativo. Es decir, para cuando m vale 0, cuando m vale 1 y hasta cuando m vale 2. Pero x va a valer 1, solamente se sustituye. Sustituyendo esto que acabo de mencionar, encontramos que J0 para cuando x es igual a 1 es aproximadamente 0.77. Para el siguiente ejemplo, donde la ecuación de Bessel es de orden 1, es decir, n es igual a 1, sustituimos en la ecuación generalizada. Aquí no se va a suprimir, entonces no se simplifica, solamente se expresa. Y encontramos que la solución general es de una manera análoga, pero ahora con j de 1 y y de 1. Igual, calculando J1, cuando x es igual a 1, vamos a usar una aproximación por serie, tomando solamente los primeros términos. Vamos a llegar a que J1, cuando x es igual a 1, es aproximadamente igual a 0.4805. Pero como les mencioné, es factible utilizar la programación, o en este caso, Python. Un ejemplo ilustrativo es que con este programa vamos a obtener las gráficas de las funciones de Bessel de primera y segunda especie. Las gráficas que están continuas nos van a representar las funciones de Bessel de primera especie, es decir, las J's, J0 y J1. Y las que están punteadas nos van a expresar las funciones de segunda especie, es decir, las Y0 y Y1. Pero esto nos sirve también para que Python nos calcule numéricamente y de una manera muchísimo más rápida los valores de J e incluso de Y. ¿Por qué en estos ejemplos solo calculé J? Bueno, porque en la vida real o en la mayoría de los casos, a menos de que el problema indique lo contrario, X sí va a ser considerado, bueno, X igual a 0 sí va a ser considerado, es decir, el centro, es decir, el origen, es decir, va a tener un valor finito. Si nuestro problema diverge, si X tiende a 0, si se vuelve infinito, entonces la Y no va a ser 0, si existe, y si existe se puede calcular. Y la recomendación es que se calcule con un programa matemático porque es una manera muchísimo más rápida. Ahora bien, vamos a comparar los resultados que encontró Python con los que nosotros obtuvimos. J0 es 0.7651 más decimales y J1 es 0.4400 más decimales. Es decir, J0 es un valor casi igual que el que nosotros encontramos. 0.77 versus 0.76. Pero J1 sí se aleja un poco más, 0.44 del 0.48 que nosotros obtuvimos. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, si se fijan, para cuando tenemos orden cero, es decir, n es igual a 0, los valores en esta serie de potencia, a manera que vamos agregando términos, se va disminuyendo el valor que se suma o se resta. Es decir, mientras el término sea ascendente, los que se suman o se resta van a ser descendentes, son menos significativos a nuestra operación matemática. Por ello es que este 0.7656 o 0.77 es muy cercano al que encontró Python. Pero cuando llegamos al orden n igual a 1, resulta que los valores que se van restando sumando
son un poco más cercanos entre ellos, es decir, son más significativos o tienen más peso en la operación matemática. Por ello es que ese 0,44 está un poco más alejado del 0,48. Si tuviéramos una ecuación de Bessel de orden 2 y aplicáramos análogamente lo mismo, entonces nuestro valor sería un poco más diferente del que Python encontrara. Sin embargo, sí nos brinda una idea de lo que podemos llegar a encontrar si es que cercanamente no tenemos, no disponemos o no sabemos utilizar un programa como lo que es Python. Por último, les voy a hablar de algunas de las aplicaciones que a grandes rasgos son en las ondas electromagnéticas, en guías de onda, fibras ópticas o en tuberías vaya por lo de las coordenadas cilíndricas, conducción y transferencia de calor precisamente en tuberías, vibraciones en membrana circular, difusión en una red o también aplicaciones en acústica. Entre las conclusiones a las que podemos llegar es que la función de Bessel es la solución o proviene de la solución de las ecuaciones de Laplace y de Helmholtz en coordenadas cilíndricas y que estas ecuaciones nos ayudan para resolver problemas reales con simetría cilíndrica o esférica. Algunas de las referencias consultadas y utilizadas se encuentran aquí. Y bueno, esto por mi parte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.